empezamos hoy orando, clamando, porque el pueblo que clama a Dios será escuchado. La Biblia dice: clamen a mí y yo les escucharé y les mostraré cosas grandes y maravillosas que ustedes no conocían. Al empezar este mes de mayo, en este día 3 de mayo, día de la Santa Cruz, invocamos el poder de la cruz bendita de nuestro Señor. Todos por ahí llevan una cruz al pecho. Al pecho llevo una cruz, pero en mi corazón lo que dice Jesús. En este día, en este mes de mayo consagrado a la Virgen María, le vamos a pedir que ella interceda para que volvamos a la normalidad. Mejor salgamos de esta gran crisis, de esta gran prueba, mejor de lo que salimos antes. Y ahora sí, hermanos, en esta comunión y esta alegría que nos une, donde quiera que nos encontramos en este momento, vamos a pasar al mensaje de este día. Y ustedes saben que siempre me gusta empezar con algo de actualidad. Nuestra comunidad aquí es bilingüe. Hablamos aquí no solamente español, inglés, tagalo y también nuestros idiomas también paisa y bogotano y bueno, todas otras, venezolano también. Bueno, nivel de inglés. A ver, todos los que tienen nivel de inglés. Está la maestra en la clase y les pregunta a los alumnos: veamos su nivel de inglés. Hagan una frase con tell me now. Tell me now. Pepito se levanta y dice: me compré un libro hace un año y aún no me lo he tell me now. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a lo serio de este día. Cuentan que una vez se encuentran en un camino un bandido, un pintor, un avaro y un campesino. Y los dos continuaron el camino. Hacia el atardecer encontraron una cueva para pasar la noche y dormir allí en el trayecto de ese camino. Cuando entran los cuatro a la cueva, el bandido mira a todos lados y dice: lugar perfecto para los que están fuera de la ley. El pintor, mirando la roca, dice: de aquí me voy a hacer una buena pintura. El avaro dice: un bonito escondite para esconder los tesoros, aquí nadie los va a encontrar. Y el campesino, mirando a todos lados, con un gozo y una alegría, dice: ¡qué gruta más hermosa! Hoy, en este mensaje, quiero hablarles de las agendas escondidas. O mejor, quiero hablarles de Jesús, el buen pastor, que no tuvo sino una sola agenda. No tuvo más agendas, solamente una. En medio de esta crisis que estamos viviendo mundialmente, la atención y los ojos del público están puestos en los líderes, en los presidentes, en los gobernantes, en los alcaldes, en los obispos, en el papa, en los sacerdotes, en las personas de autoridad. Y muchos son señalados como interesados, muchos son señalados que no solamente buscan su interés. Y aún aquellos dirigentes y aquellos líderes que están haciendo lo mejor, no escapan a la crítica, no escapan a la calumnia y al señalamiento de que no están haciendo las cosas bien. Pero es fácil señalar a los que están en oficio, es fácil señalar a los que están en autoridad, pero también en medio de esta crisis es la oportunidad también para mirar a todos y a cada uno de nosotros, cómo estamos gestionando nuestra propia vida. Y muy especialmente, cómo están nuestras agendas. Porque la palabra de Dios nos revela de que solamente en este mundo uno tuvo una agenda. Los demás, una que otra agenda tenemos por allí escondidas. Esta crisis revela las agendas escondidas de aquellos que buscan el interés, de aquellos que buscan el beneficio, cómo sacar provecho de toda esta pandemia y de todo esto que estamos pasando. Otros haciendo lo mejor, otros luchando, arriesgando sus vidas. Pero en medio de esta gran crisis mundial, viene la palabra de Dios con una esperanza. Viene la palabra de Dios para hablarnos de Jesús, el buen pastor. Jesús que no tuvo otra agenda que amarnos, y amarnos hasta el extremo y extremo de cruz.
Jesús el buen pastor que se entregó por nosotros y Jesús que viene a salvarnos de en medio de esta gran prueba que estamos pasando. Y aquí vamos a entender hoy cómo es que Jesús actúa como el buen pastor. Todas las lecturas que hemos escuchado en este día, todas se refieren al buen pastor. Tanto el libro Los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 hacia el final del gran sermón del apóstol Pedro, como también el Salmo responsorial, Salmo 23, ¿quién no lo sabe de memoria? Y la primera carta del apóstol Pedro, donde en pocas palabras, en pocas sentencias, en pocas frases, nos habla del gran pastor, del pastor eterno, del pastor de nuestras almas, del guardián de nuestras vidas, Cristo Jesús, Cristo el Señor. Pero aquí vamos a entender por qué Jesús no tuvo otras agendas. Simplemente porque, como aquel campesino en la historia que les he contado, tanto Dios amó al mundo que envió a su Hijo al mundo. Cuando Él viene al mundo, se enamora de tal manera de la creación de nosotros que no podía pensar otra cosa sino en nuestra salvación, en nuestra redención. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Doy la vida y nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. La agenda de Jesús, el plan de Jesús fue amarnos y amarnos hasta el extremo. Y por eso el apóstol Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado en este día, capítulo 2, versículos 20 al 25, para que lo subrayamos y lo tengamos muy presente, el apóstol Pablo dice: aquí está el ejemplo para todos nosotros. Sean pacientes en el sufrimiento y especialmente en el sufrimiento por Dios. Estén alegres en medio de ese sufrimiento, porque es eso lo que le agrada al Señor. Cuando sufrimos por Él. En el mundo todos sufrimos. Sufrimos por nuestras malas decisiones, por las malas elecciones que hacemos, por los negocios que a veces lo hacemos y todo truena, todo acaba. Bueno, lo que sea, sufrimos la enfermedad, las decepciones. ¿Qué no sufrimos en este mundo? Pero hay un sufrimiento que agrada al Señor y es un sufrimiento que está testificado por el mismo Cristo, Jesús de Nazaret. El sufrimiento que agradó a Dios, que Él pudo ofrecerse, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, se pudo ofrecer como hostia viva. Él se ofreció sufriendo, como trigo que es machacado, como trigo que es molido. Eso duele, pero es dolor que agrada a Dios. Por eso dice el apóstol Pedro: sigan el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo que Él nos da? Solamente lo voy a repetir porque nos hace ver que Jesús no tuvo otra agenda que el amarnos y amarnos hasta el extremo de cruz y entregarse, y aún muriendo, Él sigue cuidando de su pueblo, porque Él es el león de Judá. Él no cabecea, Él no duerme. Él intercede día y noche ante el Padre como sumo y eterno sacerdote, como sumo y eterno pastor de los tiempos y de nuestras vidas. Mire, Él no cometió pecado. San Pablo dice: Jesucristo igual a nosotros, menos en el pecado. Todos en este mundo hemos pecado, dice la palabra. Todos hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos dado la espalda a Dios. Jesús, el buen pastor, no la dio. No pecó. Luego dice: no hubo engaño en su boca. No hubo engaño. La Biblia dice: el justo peca 7 veces al día en sus palabras. 7 veces al día. En Jesús no se encontró engaño. Y luego dice: aunque fue insultado, no devolvió insultos. No permitió que el sentimiento de la venganza, de la violencia, se poseyera en Él. No devolvió insultos, aunque fue insultado. Y luego dice: maltratado, pero no profirió ninguna amenaza. 3 cosas están ahí. Una, no tuvo pecado, no tuvo engaño, no devolvió insultos, y aunque maltratado, no devolvió amenazas. Y ahora viene lo más importante y lo más
lo más grande de esto. Dice, Él confió su causa en la mano de Dios. Confió su causa. La única agenda de Jesús siempre fue el amor al Padre, la comunión con el Padre, escuchar al Padre y obrar en la dirección que el Padre le indicaba según el Espíritu Santo. Confió su causa. En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la turbulencia, confió su causa en Dios, el único que podía juzgarlo con justicia. La justicia de este mundo es coja. La justicia de este mundo es limitada y se equivoca. ¿Cuántos juicios han sido desacertados, aún en los mejores tribunales? El tribunal de Dios siempre acierta porque es la divina justicia de Dios. Y luego dice, cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz. ¿Para qué? Para que muertos a nuestros pecados, vivamos para la justicia. Amados hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, sigamos el ejemplo de aquel que fue sin pecado, que no devolvió insultos, que puso su causa en la mano de Dios, que cargó nuestros pecados para justificarnos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros podemos renunciar a nuestras agendas, esas agendas escondidas, esas agendas del bandido. Cuando llegan a la cueva, de aquí se pueden esconder todos los bandidos, aquí nadie los alcanza la ley. O el pintor ve la oportunidad, aquí puedo hacer un hermoso cuadro. O del avaro, lugar perfecto para esconder mis tesoros, aquí nadie los encuentra. La actitud del campesino, gloriarse en la creación de Dios, gloriarse en esa expectación de Dios. Jesús, que nos ha liberado por su sangre en la cruz, puede deshacer nuestras agendas. Un ejemplo, yo llevo más de 15 años aquí en California, en los Estados Unidos, y algo que me ha admirado mucho son los famosos garajes aquí de las casas, que están hechos con un propósito, guardar los carros, los coches. Pero muchos de esos garajes se han venido convirtiendo para nosotros el cuarto de San Alejo, o el cuarto de las cosas que uno va almacenando y va amontonando por si acaso. Por si acaso. Y muchos garajes ya no pueden poner los carros adentro porque están llenos de tantas cosas que recogieron hace 15, 20, 30 años y ahí están esperando la oportunidad. Planes escondidos, agendas escondidas. A ver cuándo resulta la oportunidad para usar esto. Pero no vayamos lejos, vayamos a nuestros closets, a nuestros armarios, mujeres, hombres, jóvenes. ¿Cuántos vestidos no están allí guardados con la etiqueta todavía colgada, esperando la ocasión perfecta, el momento oportuno, la ocasión para estrenárselo? Y ha pasado 1, 2, 3 y 4 años. Agendas escondidas, proyectos escondidos que se quedan ahí. Y a muchos siguen yendo a la iglesia los domingos con la misma camisa de hace 15 o 20 años. Por cierto, yo soy el primero porque muchas de mis camisas me duran 15, 5, 10 años. Pero de vez en cuando me da el gusto de estrenarme también algo. Agendas escondidas. Jesús solamente tuvo una agenda. Y su agenda fue con el Padre. Y el apóstol Pedro lo recuerda hoy que nosotros podemos aspirar y tener una sola agenda. La agenda de Cristo. Agenda a tal punto de poder decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Al punto de que ya no pienso mis pensamientos carnales del mundo, pero puedo pensar los pensamientos de Cristo y obrar como Cristo obró. Por eso Jesús dijo, el que crea en mí mayores cosas hará. Este mensaje no es para los gobernantes del mundo, no es para los que están en función, este mensaje es para ti y para mí. En medio de esta pandemia mundial, que nos asusta el pandemia mundial, pero esta es una oportunidad que el Señor nos está dando como ovejas, como sus hijos transformados, comprados por la sangre de Cristo, para transformar nuestra mente y examinar. Me estaba haciendo reír, alguien escribió el año pasado, en el mes de marzo, que la Semana Santa debería durar por lo menos un mes para tener la oportunidad de meditar despacio. Y mire que un año después nos llegó el tiempo de que la Semana Santa se nos alargó más de un mes. Oportunidad para pensar, oportunidad para revisar nuestras agendas, oportunidad para pasar por allí por el armario. Si no lo estoy usando, alguien lo va a estar necesitando. Oportunidad de pasar por el garaje para hacer espacio al coche nuevo que quieres.
al plan nuevo que tienes. Saca muchas cosas viejas, agendas escondidas, planes escondidos que están allí y que de pronto saltan, y ahí viene lo real que está dentro. Esta pandemia ha revelado muchos planes y muchas agendas, pero hoy el Evangelio viene como anillo al dedo. En este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, nos revela la agenda de la cruz, el plan de la cruz, el programa de Cristo. Llevar nuestros pecados a la cruz y, como dice su palabra, justificarnos para vivir en la justicia como agrada a Dios. Y las palabras terminan: por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, todos con nuestros planes, nuestros proyectos, cada uno haciéndole aquí y allá, pero viene un plan mejor y mayor, y es el plan de Dios. Si abrazamos y aceptamos el plan de Cristo, creo, decreto y declaro que nuestra vida va a ser la vida que a Dios agrada, y que los sufrimientos que tengamos que pasar sean por Dios, sean por hacer el bien. Jesús, dice la palabra, sufrió haciendo el bien, liberándonos, y Dios lo glorificó. Tuvo recompensa y recompensa de gloria. Por eso el apóstol Pedro dice: ustedes también sean pacientes en los sufrimientos que le viene a ustedes por hacer el bien. Tantas personas están haciendo el bien en este tiempo de crisis. Y no solamente por ser tiempo de crisis, sino siempre lo han hecho. Personas entregadas, con el corazón de Jesús, entregadas, abnegadas, porque su agenda es la misma agenda del Señor. Si aún alguno de ustedes descubre que tiene varias agendas, empiece a romperlas. Hay muchas agendas que ya no sirven. Agendas quizás de rencor, agenda quizás, como dice aquí, de devolver, esperando la oportunidad para vengarte de la persona que te hizo daño. Agenda para devolverle el insulto a la persona que le insultó hace 20 años. Agendas que no sirven, agendas podridas, dañadas. Abrace más bien la agenda de Cristo, que es la del perdón, la agenda de su sangre que nos redime y nos justifica con Dios. Pero ahora han vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Vamos a terminar, amados hermanos. Me da mucha alegría, muy emocionado de compartir esta palabra, porque yo vengo entendiendo más y más esta palabra, este evangelio. Y le pido al Espíritu Santo que sea el quien ponga vida a estas palabras, a este mensaje. Pero sobre todo, si leemos esta palabra, vamos a las Escrituras, creo que el Señor hará una gran transformación en nuestras vidas. Ánimo, hermanos. El día está cerca. Vamos a salir de esta pandemia, vamos a salir de esta crisis, y vendrán más. ¿Para qué les engañamos? Vendrán más pruebas individuales, colectivas, del pueblo, mundiales. Pero tenemos un pastor que nos cuida, un pastor que nos ama y cuya agenda no son muchas, solamente una: la de amarnos y salvarnos ahora y por siempre. Dele gloria al Señor, bendígalo, reciba este mensaje, compártalo con los demás y dele gloria al Señor, y vivamos la vida que agrada al Señor, aún en medio de nuestros problemas y necesidades.